Increíble transformación. Descubierto el sorprendente secreto oculto tras la ira de mi nuera. Doña Rosa, a sus 68 años, nunca imaginó que su hogar se vería sacudido por la tormenta emocional de su nuera, Sofía. Desde que ella llegó a la familia, las comidas familiares se tornaron en un campo de tensiones donde las miradas se cruzaban, pero las palabras se evitaban. La joven, a sus 30 años, era un enigma para la abuela. Inteligente y profesional, pero su ira y distancia eran el foco de angustia en la mesa. Ese día, mientras el aroma del mole llenaba la sala, doña Rosa no podía evitar observar a Sofía. La joven estaba sentada al final de la mesa, sus brazos cruzados, su mirada perdida en el vacío. Esa distancia la incomodaba, una incomodidad que crecía como un monstruo en el estómago de la abuela. Rosa había luchado toda su vida por mantener unida a su familia, y ese desdén de Sofía era un golpe directo a sus esfuerzos. La preparación de las recetas tradicionales, esas enseñanzas pasadas de su madre y abuela, cada uno de esos momentos se sentía amenazado. Con la intención de descubrir la causa de esa ira, un destello de determinación iluminó la mente de doña Rosa. No podía permitir que esa tensión siguiera creciendo y, a pesar del frío trato de Sofía, decidió invitarla a un taller de arte en el barrio. La respuesta de la joven fue evasiva, un simple «no tengo tiempo». Sin embargo, Rosa insistió. Pensó en cómo el arte había sido su refugio en los momentos difíciles de su vida. Tras varios intentos, Sofía finalmente aceptó. Con el paso de los días, doña Rosa se sentía cada vez más ansiosa. Sofía llegó al taller como un pájaro herido, con colores oscuros reflejando su universo interno. Así fue como la abuela comenzó a percibir pequeñas grietas en la armadura de la joven. Su ira, contenida y helada, ocultaba un dolor profundo. ¿Cuál era la historia detrás de esa furia? Cada obra revelaba algo, pero quedaba la sensación de que el mayor secreto aún estaba oculto. En su mente, las preguntas surgían, volviéndose un torbellino de dudas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras los días pasaban, la tensión en el hogar se hacía insoportable. Doña Rosa comenzó a sentir que el juicio de los vecinos pesaba como una losa sobre sus hombros. Los murmullos sobre Sofía, sobre su manera de vestir, su forma de hablar y su distanciamiento la llenaban de angustia. Una noche, tras una cena especialmente tensa, decidió que necesitaba hablar con Sofía. Pero tenía miedo de lo que podría descubrir. ¿Y si esas cicatrices eran irreparables? La familia de doña Rosa había enfrentado siempre los problemas con amor. Pero esta situación era diferente. Cada día que pasaba, el secreto de Sofía la amenazaba más, y lo que había sido una oportunidad de unir a la familia se estaba convirtiendo en un abismo que podría separarlas de una vez por todas. En un momento de profunda vulnerabilidad en el taller, Sofía rompió a hablar de su infancia, una revelación que la abuela nunca hubiera imaginado. Una huella de desamor que transformaría no solo su percepción de la nuera, sino también la esencia misma de lo que implicaba ser familia. La angustia creció y la tensión alcanzó su clímax, dejando a doña Rosa en una encrucijada. ¿Podría reconciliar su visión del hogar con aquello que acababa de descubrir? Su mente se llenó de pensamientos fragmentados. ¿Sería el amor suficiente para superar el oscuro secreto que tensaba su corazón? Cuando Sofía reveló las cicatrices de su infancia, la luz del taller se tornó más tenue, casi como si el ambiente se contagiara de la tristeza que ella compartía. Doña Rosa escuchaba. Cada palabra de Sofía se incrustaba en su corazón. Pero no era solo el relato el que la desarmaba. Era la conexión que comenzaba a formarse entre ambas. ¿Podría un dolor tan profundo convertirse en el puente hacia una nueva relación? Durante los días siguientes, doña Rosa contempló la dinámica familiar desde otra perspectiva.
Comenzó a buscar en sus propias historias de dolor y lucha, cuestionándose si también había guardado secretos que podrían liberar la conexión con su nuera. Fue un ejercicio difícil, pero se sintió empoderada al reconocer que muchas veces el amor y el entendimiento surgen del coraje para mostrarse vulnerable. Era una lección que había olvidado en medio de sus deseos de mantener a la familia unida a toda costa. Decidió entonces que era el momento de abrirse a Sofía. Reservó una tarde para ambas, con la esperanza de crear un espacio seguro. En la cocina, mientras preparaban juntas una receta familiar, la abuela tomó aire, y con un nudo en la garganta, comenzó a compartir recuerdos de su juventud, momentos en los que también sintió que la vida se tornaba oscura. Habló de los sacrificios que había hecho, del dolor de perder a un hijo, de cómo había luchado en silencio, siempre temiendo que sus propias debilidades mancharan el amor que quería ofrecer. Mientras lo hacía, sintió que una carga se liberaba, pero también que se establecía un vínculo más profundo con Sofía. La joven la escuchaba atenta, y por primera vez su rostro mostró un destello de empatía. Se dieron cuenta de que ambas estaban buscando lo mismo, un lugar al que pertenecer, el deseo de ser aceptadas y comprendidas. El ambiente se cargó de una tensión renovada, pero de una manera diferente. Era ahora una tensión de posibilidades, de abrir nuevas puertas, no de un abismo oscuro. Cuando el sol empezó a ponerse, doña Rosa sintió que había logrado dar un paso significativo. Pero una pregunta seguía resonando en su mente. ¿Sería suficiente con compartir sus historias para sanar las heridas? Las viejas rencillas no desaparecerían por arte de magia, y ambas aún debían enfrentar las miradas de desconfianza y los chismes del vecindario. Rosa sabía que el camino por delante estaría lleno de pruebas. En aquellas horas juntos, la decisión de enfrentar el pasado comenzó a mecerse en la mente de doña Rosa como un eco constante. Pero ahora, ese eco no solo provenía de su propia historia, sino también del de Sofía. A medida que las dos compartían sus vulnerabilidades, la abuela ansiaba una señal de que su relación podría realmente transformarse. La inquietud de doña Rosa se intensificó cuando, al espejo del pasado, se dio cuenta de que el viaje solo había comenzado. Aún con la determinación de seguir adelante, una sombra de duda se instaló en su corazón. ¿Habría piezas del rompecabezas de Sofía que aún no conocía? ¿Algo que podría arruinar los avances logrados? La noche caía, y la claridad del día se volvía difusa. Esa noche, mientras el viento movía suavemente las cortinas, algo nuevo despertó en ella, un deseo de explorar no solo la historia de su nuera, sino su propia identidad. En sus manos descansaba una pintura inacabada de su propia vida, y la urgencia de completarla se convirtió en su nuevo propósito. A la mañana siguiente, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Un viejo amigo que había sido parte de su vida antes de que todo se complicara. ¿Te gustaría reunirnos y hablar de lo que hemos dejado atrás? Era el destino empujándola hacia un nuevo horizonte, una oportunidad para explorar su pasado y tal vez fortalecer el presente. Doña Rosa se dio cuenta de que no solo Sofía enfrentaba un camino de redención, ella también estaba lista para abrazar el suyo. Sin embargo, mientras reflexionaba sobre la reunión, recordó la inquietante sombra que aún le acechaba, las palabras de Sofía sobre las decisiones fatídicas de su infancia. ¿Qué otros secretos podrían salir a la luz? La inminente reunión con su amigo se convirtió en un velo que cubría la incertidumbre del mañana. Había llegado el momento de descubrir más, no solo de ella, sino también de Sofía, y eso podría cambiarlo todo de nuevo. El día de la reunión con su viejo amigo llegó, y con él una oleada de emociones que doña Rosa no estaba preparada para afrontar. A medida que se acercaba el momento, sintió que la ansiedad se transformaba en una mezcla de ansiedad y miedo. Había pasado tanto tiempo desde que había mantenido una conversación sincera con alguien que conociera su pasado, que la posibilidad de revivir viejas heridas parecía tanto un alivio como una amenaza. La cafetería donde acordaron encontrarse tenía un ambiente acogedor.
Las tazas de café humeaban en la mesa, mientras los murmullos de otras conversaciones formaban una especie de burbuja protectora alrededor de ellos. Cuando su amigo, Javier, llegó, un destello de nostalgia iluminó su rostro. Se saludaron con un abrazo que destilaba la calidez de los buenos recuerdos, pero Rosa también sintió el peso de los años que los separaban. ¿Cómo resumir todo lo que había pasado? Tras los saludos y cortesías, la conversación inevitablemente giró hacia el pasado. Rosa compartió anécdotas de sus años de juventud, emocionantes y dolorosas al mismo tiempo. En medio de risas y lágrimas, recordó sus sueños, los que había dejado atrás ante las demandas de su vida familiar. Habló de Sofía, de la lucha por construir un puente hacia ella y de sus ciudadanos temores. Javier, atentamente, escuchaba. Sin embargo, su mirada se tornó seria al escuchar los desafíos que enfrentaba con su nuera. «Rosa», comenzó Javier, «siento que lo que más necesitas es liberarte de las ataduras del pasado. No puedes ayudar a Sofía si no te ayudo. Tu historia, tus secretos, pueden estar limitando tu capacidad para conectarte con ella». Sus palabras resonaron profundamente. La idea de que sus propias cicatrices podrían estar obstaculizando el proceso de sanación la hizo tambalear. Reflexionando sobre cómo había permeado el dolor en su vida, emergieron otros recuerdos, imágenes de decisiones que había tomado bajo la presión del miedo, el cómo había sacrificado su voz para mantener la estabilidad familiar. De repente, se dio cuenta de algo crucial. Nunca había considerado que abrirse podría ser, en verdad, su mayor fortaleza. En ese preciso instante, la mente de doña Rosa se activó, y cada una de sus decisiones pasadas comenzó a descomponerse en lecciones valiosas. Era hora de plantear preguntas más profundas, de ir más allá de la superficie de su propia tristeza. «¿Cuál es el miedo que me detiene?», musitó en voz alta, como si de repente se le concediera una revelación. «¿Y si lo que temo en Sofía es en realidad una proyección de mis propios fracasos?». Javier asintió con comprensión, alentándola a seguir explorando. «La vulnerabilidad no es debilidad, Rosa, es permitirte sentir, permitir que otros sientan contigo». Las palabras de Javier le abrieron la mente. En su interior, algo comenzó a reconfigurarse, como si las piezas de su vida se estuvieran reorganizando para formar un nuevo rompecabezas. Se dio cuenta de que el miedo a hablar y a mostrar su historia había sido su mayor adversario. Así, la conversación que se estaba desarrollando no solo era un viaje hacia su pasado, sino también una preparación para enfrentar lo que se avecinaba con Sofía. Al terminar la reunión, Rosa sintió un empoderamiento renovado. La necesidad de sinceridad, tanto hacia sí misma como hacia su nuera, se había convertido en un llamado urgente. Con cada paso hacia su autoexploración, su determinación se intensificaba. No solo estaba buscando respuestas sobre su pasado, sino que ahora sentía el impulso y la responsabilidad de ser un faro de verdad para Sofía. Sin embargo, al salir del café, una inquietante revelación resonó en su mente. ¿Sería suficiente esta transformación? ¿Podría realmente abrirse a Sofía sin temer que viejos fantasmas regresaran? La sombra de la historia de Sofía todavía pesaba. Se preguntó si las decisiones fatídicas que había hecho en el pasado también se reflejaban en las de su nuera. Estaba en la encrucijada de dos caminos: su redención personal y la complejidad emocional que aún rodeaba a la joven. Mientras el sol se ocultaba y las luces del vecindario comenzaban a encenderse, doña Rosa sintió que el momento de confrontar la verdad llegaba. Un momento que podría catapultar su evolución o deshacer todo lo que había logrado. ¿Estaba realmente preparada para descubrir cómo sus historias se entrelazaban? Y lo más importante, ¿qué secretos podrían salir a la luz en el proceso? La noche caía y una nueva incertidumbre se cernía sobre su futuro, un futuro que prometía cambios profundos y revelaciones sorprendentes. Doña Rosa se despertó esa mañana con un impulso renovado. La conversación con Javier seguía resonando en su mente, como un eco que no se detenía. Cada palabra que habían compartido en la cafetería le servía como recordatorio de la promesa que se había hecho a sí misma. Comenzaría un viaje hacia la verdad, comenzando por enfrentar sus propios miedos. Sentía una mezcla de determinación y temor mientras se preparaba para su encuentro con Sofía.
El día anterior había sido un punto de inflexión, pero la realidad de su relación con su nuera era un terreno desconocido y temido. Al llegar a casa, el ambiente era tenso. Sofía se encontraba en la cocina, la expresión de su rostro cerrada, como una puerta que se negaba a abrirse. Doña Rosa tomó una respiración profunda. Era el momento de romper el silencio que había mantenido durante tantos años. Con su corazón latiendo con fuerza, se acercó y le habló. «Sofía, necesitamos hablar». La joven la miró, sus ojos reflejaban una mezcla de desconfianza y curiosidad, pero no dijo nada. El silencio se volvió palpable, y Rosa sintió que las viejas heridas volvían a fluir a su alrededor, cubriéndola de una ansiedad visceral. Decidida a no dejar que los fantasmas del pasado la paralizaran, comenzó a compartir su historia. Habló de sus sueños, de sus fracasos, de las cicatrices que había aprendido a ocultar y que ahora eran parte de su identidad. A medida que sus palabras fluyeron, cada fragmento de verdad parecía liberar un peso en su interior. La imagen de Sofía comenzó a cambiar en su mente, dejada de ser un enigma al que temía. En su lugar, era una joven cargada de su propia historia, de sus propias luchas y de una ira que Rosa finalmente empezó a entender. «Sofía, sé que la relación entre nosotras no ha sido fácil. Quiero que sepas que yo también he tenido mis luchas. Tal vez este dolor que sientes no sea solo por lo que yo he hecho, sino que también está provocado por algo más profundo que nos afecta a ambas». La joven la miró con incredulidad. El aire caldeado de la cocina parecía electrificado por la tensión liberada. Doña Rosa vio que aunque Sofía estaba dispuesta a escuchar, había una guardia palpable que aún la mantenía alejada. La ira que la joven había mostrado con frecuencia podía ser un grito por ayuda, una ventanilla abierta a un diálogo que nunca habían tenido. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Sofía, su voz temblorosa, como si estuviera apretando las últimas vestigios de un coraje fervoroso. «Porque una parte de mí temía que al abrirme solo reafirmara tus dudas sobre mí», respondió doña Rosa, sintiendo cómo cada palabra era un ladrillo caído de las murallas que había construido. «Temía que mi vulnerabilidad te hiciera alejarte más». El intercambio se volvió intenso. Las preguntas comenzaron a surgir, inquietantes, fijas, mientras doña Rosa se sentía cada vez más expuesta. Cada revelación personal que hacía sobre sí misma parecía agitar la tormenta de Sofía, y se dio cuenta de que estaba despertando algo. Tal vez la ira que desde hacía tiempo la privaba de conexión también era el catalizador para profundizar la relación. La búsqueda de doña Rosa por la verdad estaba tomando forma, pero la ansiedad de ella resonó una vez más. ¿Podría realmente ser suficiente? Su transformación personal apenas comenzaba a palpar en la realidad de Sofía, y el miedo a ser rechazada, a ser vista como débil, acechaba. ¿Podía esta apertura sanar las profundas heridas que ambas compartían, o simplemente avivaría el fuego? Mientras Sofía luchaba entre el entendimiento y la resistencia, doña Rosa sintió que ese era solo el precursor de mayores descubrimientos por venir. ¿Qué otros secretos y verdades ocultas estaban listas para ser bulliciosas al aire? Y lo más inquietante de todo, ¿estaba lista para enfrentarse a la posibilidad de que la historia de Sofía reflejara la suya propia? Cada resonancia de sus palabras era un indicio de que tocaban algo dolorosamente familiar. La tensión era palpable, y el aire vibraba con la incertidumbre de una relación en el filo del abismo. La verdad apenas comenzaba a abrirse paso, y doña Rosa entendió que este era solo el primer capítulo de una historia más compleja. Ahí, en esa cocina, se respiraba una nueva realidad por descubrir. ¿Tendría la fuerza para dar el siguiente paso y sostener la verdad que podría cambiarlo todo? Doña Rosa se sintió atravesada por una cascada de emociones en aquel instante decisivo. Al mirar a Sofía, con su rostro surcado por la duda, se dio cuenta de que ambas estaban en un camino accidentado de autodescubrimiento. La falacia de ser las únicas portadoras de dolor les había aislado, y ahora, a través del intercambio valiente de sus verdades, comenzaban a desmantelar ese aislamiento. Su mirada se fijó en la olla burbujeante sobre la estufa, un símbolo de la vida cotidiana que continuaba, ajena a la tormenta emocional que se desataba entre ambas. Ellas. A veces, el dolor se manifiesta de formas que no entendemos. La ira, por ejemplo, puede cubrir un mar de tristeza, murmuró doña Rosa, sintiendo cómo esta aseveración podía estar tanto dirigida hacia Sofía como a sí misma. Su voz, aunque temblorosa, resonaba con una fuerza inesperada, y en su interior creció una decisión nueva, la de ser la arquitecta de su propia sanación.
Mientras Sofía permanecía en silencio, doña Rosa reflexionó sobre todas las oportunidades que había dejado escapar por miedo. Desde su infancia llena de restricciones hasta los años como madre, había repetido un patrón de represión. Ya no deseaba ceder a esa inercia. Se dio cuenta de que, si deseaba que su nuera abriera su corazón, debía ser la primera en derribar los muros que había construido a su alrededor. Cuando eras pequeña, yo perdí mi camino, y desde entonces me he sentido perdida en mi papel de madre y suegra. He dejado que la culpa y el miedo me guíen, en lugar de los lazos que debemos fomentar. He tenido tanto miedo de ser rechazada, que perdí la oportunidad de ser la madre que esperabas. Estas palabras calaron hondo. Doña Rosa vio un destello de comprensión reflejado en los ojos de Sofía. La tensión se disipaba lentamente, dando paso a una nueva posibilidad, la posibilidad de empatía mutua. La barra de pan que Sofía había estado cortando permaneció en el aire cuando la joven finalmente habló. Siempre pensé que no te importaba lo que pasaba en mi vida, que solo querías que fuera una esposa perfecta, una hija ideal. Pero aquí estoy, perdida en mis propios miedos, sin saber cómo contarte lo que siento, dijo Sofía, su voz saturada de una mezcla de frustración y deseo de conexión. Doña Rosa sintió el peso de cada palabra, cada estrategia de defensa, cada promesa de protección que había fallado. Era evidente que ambas habían estado batallando con sus propios demonios en absoluto silencio. Doña Rosa se sintió iluminada por la realización de que su vulnerabilidad no solo podía abrir puertas, sino que también podía guiar a Sofía a liberarse de sus ataduras. Quizás este es el momento de soltar lo que nos ha mantenido alejadas. Podemos trabajar juntas en superar esta tormenta, propuso, cada palabra cargada de la intención de sanación. Sofía asintió lentamente, como si comenzara a aceptar la idea de que en su fragilidad residía también la fuerza para avanzar. Este intercambio, aunque aún frágil, les ofreció un resquicio de esperanza, un lugar en el que podrían empezar a construir algo nuevo. Mientras el sol comenzaba a ocultarse y la luz dorada de la tarde se filtraba a través de la ventana, doña Rosa sintió que el camino hacia el entendimiento había comenzado. Sin embargo, en un rincón de su mente, un escalofrío de inquietud la recorrió. Había verdades más profundas que aún debía enfrentar, aquellas que no solo incluían a su nuera, sino a su propia historia personal. ¿Estás lista para entrar en ese laberinto juntas?, cuestionó doña Rosa, reconociendo que el verdadero reto apenas estaba por llegar. La frase había sido un compromiso tácito, un desafío aterrador, y la respuesta de Sofía podría significar el inicio de una curación profunda o, en cambio, un retroceso desalentador. Las jóvenes entrelazaron miradas y el futuro se proyectaba incierto. Doña Rosa comprendió que estaba al borde de una transformación monumental, no solo en su relación con Sofía, sino en su propia vida. ¿Podría su agridulce viaje hacia la autenticidad brindarles el coraje para enfrentar no solo su pasado, sino también el futuro que se dibujaba ante ellas? Este nuevo paso hacia la verdad prometía surgir de las sombras, un camino que exigiría valentía por ambas partes. El momento crucial estaba a punto de estallar. El aire, cargado de incertidumbre, parecía vibrar entre doña Rosa y Sofía. La cocina, testigo mudo de su intercambio, respiraba vida a través de aromas familiares. Pero esas fragancias ya no parecían aplastantes. En lugar de ello, surgían como un puente hacia una conversación más profunda y necesaria. Doña Rosa sintió el peso de la realidad a su alrededor. Había tomado la decisión de no volver a ceder ante el miedo que una vez había gobernado su vida. ¿Qué significaba ser madre si no era capaz de guiar a su hija en el camino de la verdad? Entonces, una idea surgió en su mente. Si realmente deseaba avanzar, debía enfrentarse a sus propios rencores y ansiedades. La falta de comunicación había sido un monstruo alimentado por secretos y resentimientos, y ahora, por primera vez, estaba dispuesta a abrir la puerta a la vulnerabilidad. Minuto a minuto, se me ha enredado en mi ser la expectativa de que todo debía ser perfecto, cuando en realidad nada es perfecto, confesó, sus ojos buscando los de Sofía. Esas expectativas no nos han servido, al contrario, han creado un abismo entre nosotras. La joven se detuvo, la pausa en su actividad doméstica era visible.
El cuchillo aún temblaba en su mano. Si tan solo supieras lo ansiosa que he vivido, tratando de cumplir con esos ideales irreales, tal vez entenderías por qué mi enfado ha sido cada vez más profundo. No sé hacer esto, doña Rosa, admitió Sofía, su voz quebrándose como un cristal frágil. Este acto de sinceridad impulsó a doña Rosa a pensar en su rol como madre y suegra. Su corazón se llenó de una mezcla de empatía y determinación. Vamos a descubrir juntas cómo comunicar lo que realmente sentimos. Podemos aprender a reconocer nuestras expectativas y a transformarlas en algo más realista, más humano. Las palabras flotaron entre ellas, ofreciendo un nuevo sentido de propósito. En ese instante, ambas comprendieron la importancia de dar pasos significativos hacia la curación de su relación. Pero esas palabras también traían consigo la inquietud de descubrir lo que cada una había ocultado dentro de su interior. ¿Qué hay de tus secretos, los que te han mantenido enojada y resentida?, inquirió doña Rosa, asumiendo el rol de sanadora. Guía en esta travesía común. Se sintió suficientemente valiente para marcar la pauta de la conversación, y desafíos más peligrosos esperaban en la sombra. Sofía soltó un suspiro profundo. Su mirada perdía foco en un punto distante. Siempre he sentido que no soy suficiente, que incluso mis logros son sombras comparados con lo que tú esperabas de mí. La ira que sentía no era solo hacia ti, sino hacia mí misma, por no ser la persona que anhelaba ser. Doña Rosa se dio cuenta de que la conversación apenas estaba comenzando. En el horizonte se extendían paisajes llenos de revelaciones que desatarían el caos y la sanación a partes iguales. Entrar en un laberinto de emociones ocultas requeriría fuerza y apertura de ambas. Sin embargo, el deseo de crear un espacio seguro comenzó a desbordar su corazón. El desafío ahora era desmantelar las construcciones que habían limitado su relación hasta ahora. Con cada paso que daban, sabían que lo más duro aún estaba por llegar. Si empezamos a compartir nuestras verdades, quizá logremos tejer un nuevo relato entre nosotras, propuso doña Rosa. Quizá la ira y la tristeza se conviertan en entendimiento. El eco de sus palabras resonaba con la urgencia de un nuevo comienzo. Pero eso también significaba enfrentarse a las verdades que ambas hubieran preferido mantener sepultadas. Mientras los ecos de su conversación interminable se perdían en la brisa que acariciaba la ventana, una sensación escalofriante recorrería su piel. En ese camino de desvelos, ¿quiénes saldrían fortalecidas y quiénes podrían quedar derrotadas? Con un nuevo compromiso a la vista, ambas sabían que el siguiente paso lo llevaría a los confines más oscuros de su ser. La falta de un compromiso claro y sincero podría dar lugar a un retroceso letal. ¿Cómo abordar lo que aún nos duele en silencio?, cuestionó Sofía, y en esa incertidumbre la respuesta se convirtió en su nuevo desafío, un reto que exigía valentía. El verdadero viaje de transformación apenas comenzaba, mientras el viento soplaba entre los árboles cercanos, llevando consigo las sombras del pasado y el eco de una transformación inevitable. El silencio se instaló entre doña Rosa y Sofía como un manto pesado, llenando la cocina con una mezcla de expectación y temor. Ambas eran conscientes de que, si de verdad deseaban avanzar, tenían que descender más profundamente en sus emociones, en sus verdades inconfesables. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire, como los pensamientos que fluyeron entre ellas. Sofía sintió un estremecimiento. Sería un acto de valentía abrirse a su madre, pero también sabía que ciertas revelaciones podían ser un arma de doble filo. Siempre quise ser lo que esperabas que fuera, comenzó, su voz temblorosa, y al mismo tiempo nunca supe cómo ser yo misma. La confesión salió como un susurro arrastrando consigo una carga de sufrimiento. Este fue el momento decisivo para doña Rosa. Por un instante se sintió abrumada ante la posición vulnerable que ocupaba su hija. A pesar de su propia herida, debía extender empatía, uniendo esas piezas sueltas con la esperanza que surgiría del dolor. ¿Y qué hay de tus verdaderos deseos?, inquirió. Vamos a concentrarnos en lo que realmente te hace brillar. La joven frunció el ceño, reflexionando sobre la pregunta. Nunca se había permitido explorar eso. Sueño con crear, con articular lo que siento en algo tangible, una forma de arte quizás,
pero siento que eso no es suficiente. En mi mente siempre ha habido un estándar muy alto. La lucha entre su deseo y las expectativas culturales se convirtió en un eco ensordecedor. Doña Rosa entendió que era el momento de un cambio interno, más que de simplemente ver sus diferencias. Te gustaría crear, pero al mismo tiempo sientes que no puedes. Eso es lo que el miedo hace, dijo con voz firme, aunque la preocupación por la inseguridad de su hija la invadía. A través de su propia experiencia, sabía que debía enfrentarse al miedo, y debía enseñarle a Sofía a hacer lo mismo. A veces, ocultamos nuestro potencial por miedo a fracasar o a decepcionar, pero, Sofía, el hecho de que te estés cuestionando significa que ya estás en el camino correcto. Cada paso que das, por más pequeño que sea, es una afirmación de tu verdad. Las palabras resonaron con el eco de sus propias batallas personales. Sofía, sintiendo una mezcla de gratitud y resistencia, respondió: «Convertir mis anhelos en acción me aterra. Siempre he pensado que estoy condenada a vivir en la sombra de los logros ajenos». La lucha interna era palpable, y doña Rosa lo supo de inmediato. Lo que ambas necesitaban era transformar el miedo en fuerza. Quiso brindarle a su hija un nuevo mapa de posibilidades. Si compartimos nuestros temores, quizás encontremos la fuerza que necesitamos para continuar. La vida es un lienzo en blanco, y tú, Sofía, eres la artista. Tienes el poder de decidir qué pintar. Sin embargo, la inseguridad seguía acechando, y al mismo tiempo, el deseo de evolución y crecimiento se encendía en sus corazones. Las palabras de doña Rosa ofrecieron asidero, pero la auténtica prueba estaba en concretar esos sentimientos en acciones tangibles. La presión del momento exigía más que palabras reconfortantes. Sofía quedó en silencio, en un mar de expectativas y temores. ¿Y si no soy suficiente como artista? ¿Y si no puedo?, cuestionó, el miedo filtrándose una vez más. Paralelo a sus sueños, doña Rosa sintió que el tiempo se ralentizaba. Sabía que era crucial abordarlo con delicadeza y firmeza. La lucha por ser suficiente es universal, pero recuerda que la perfección no existe. Estamos diseñadas para evolucionar, incluso a través del fracaso. El momento se tornó decisivo. Ambas mujeres se enfrentaban no solo a sus verdades, sino a la necesidad de liberarse de las cadenas del pasado. Sofía se sintió apremiada a romper con esa incertidumbre que la asfixiaba. La determinación crecía en su interior, aunque el miedo aún latía como un tambor sordo. Finalmente, se decidieron a cambiar el rumbo de sus vidas. Te prometo que estoy aquí, dispuesta a escuchar y acompañarte en este proceso. Será difícil, pero es necesario. Doña Rosa supo que esta promesa no era solo de palabras, era un pacto. Estaban en el umbral de una transformación que podría definir sus futuros. Mientras ese compromiso sellaba el inicio de un nuevo capítulo, una nueva pregunta emergió en el aire. ¿Cómo enfrentaremos esos fracasos que tememos tanto? Sofía planteó, la incertidumbre regresando como una sombra persistente. Fue una pregunta directa que parecía avisorar el próximo gran desafío que tendrían que afrontar juntas. Una oportunidad de confrontar lo que temían y descubrir la fuerza que, aun sin saberlo, llevaban dentro. Sofía se encontró en la penumbra de su propia mente, cada palabra de su madre resonando como un tambor en su interior. Sabía que enfrentar aquellos fracasos que tanto temía requería algo más que un simple pacto. Necesitaba una estrategia. Al mirar el lienzo en blanco del que hablaba doña Rosa, comprendió que su verdadero reto era la lucha interna por dar el primer paso. Mientras ella y su madre se sentaban en la cocina, un torrente de emociones la ahogaba. La ira que solía guardar en silencio empezó a manifestarse. «No quiero seguir siendo la artista que no ha creado nada», exclamó. «Quiero ser capaz de ver mi trabajo brillar, de no tener miedo al juicio ajeno». La ira, más que un enemigo, comenzó a ser su motor. Doña Rosa, asintiendo, notó cómo la voz de su hija se iba haciendo más firme. «Convertir esa ira en acción puede ser tu mayor fortaleza, Sofía. Hay un fuego dentro de ti que necesita ser canalizado». La madre sabía que había una línea delgada entre el miedo y el fervor, y esperaba que su hija pudiera abordar esa transición. Sofía pensó en todo lo que había callado durante años, las críticas que había absorbido y las inseguridades que la habían limitado. Quizás he estado buscando perfección, pero eso solo alimenta mi miedo. ¿Qué pasaría si dejo que mi arte simplemente fluya, aunque no sea perfecto? La pregunta dejó un eco de esperanza en el aire.
La idea de la imperfección, lejos de ser un obstáculo, ahora se presentaba como una vía liberadora. Sentía el impulso de acceder a sus deseos más profundos, de dibujar a mano alzada sin la necesidad de un juicio crítico constante. La imagen de su primera creación comenzó a cobrar vida en su mente. Colores vibrantes, líneas audaces y sobre todo emociones sin filtros. «Quiero que me acompañes en este viaje», dijo, sintiendo que cada palabra era un ladrillo que construía su nueva realidad. «Necesito tu apoyo, pero también necesito ser capaz de hacer esto por mí misma». Doña Rosa se sintió orgullosa de la claridad que había logrado su hija. «No estás sola en esto, yo estaré aquí, pero las decisiones son tuyas, eso es lo que te llevará hacia adelante». Con la determinación renovada, Sofía decidió que debía buscar un espacio para su creatividad. En la tarde siguiente, se inscribió en un taller de pintura. La idea de enfrentarse a otros artistas, de mostrar sus trabajos, incluso imperfectos, le generaba nervios, pero también emoción. Esa mezcla era el reflejo de su verdadero ser, de sus deseos reprimidos. Los días que siguieron fueron una montaña rusa de emociones. Cada sesión en el taller se convirtió en un reto tanto personal como artístico. Mientras miraba a los demás crear, la inseguridad amenazaba con aferrarse a ella. Se veía a sí misma dudando, sintiendo que no era lo suficientemente buena. Y cada vez que esto sucedía, la ira volvía, más visceral que antes. Sin embargo, con cada trazo en el lienzo sentía una especie de liberación. Un día, al final de una sesión, un compañero artista se acercó. «Tu trabajo tiene una energía única. No tienes que esforzarte por ser alguien más, simplemente sé tú misma». Las palabras, como un bálsamo, resonaron en ella y se llevaban consigo alguna de esa ira que tanto había abrigado. Sofía empezó a comprender que el verdadero arte no era la técnica, sino la autenticidad que emanaba de uno mismo. Cada creación se convirtió en una manifestación de lo que guardaba, sus temores, su ira y su deseo de ser vista. La lucha por ser suficiente estaba evolucionando hacia la necesidad de ser honesta. Sin embargo, a medida que las cosas avanzaban, otra preocupación empezó a asomarse en su mente. ¿Qué pasará cuando muestre mis obras a mi madre? ¿Cómo reaccionará? ¿Y si no le gustan? En esa encrucijada de incertidumbre, Sofía comprendió que allí podría residir la clave de su transformación. Había llegado el momento de enfrentarse a la verdad de su vida, y a la crítica más dura de todas, la de su propia madre. El futuro se tornaba incierto, pero había una chispa nueva en Sofía, un aderezo de fortaleza y pasión. «¿Cómo reaccionaré cuando llegue ese día?», se preguntó, el eco de su propia voz resonando como un desafío. La ansia por descubrir la respuesta se filtraba entre sus pensamientos, dejando una pregunta en el aire. ¿Estaría lista para desnudarse emocionalmente ante su madre y el mundo? El sol parecía colarse a través de las ventanas del taller, llenando el espacio con una luz cálida que contrasta con la tormenta interna que se agolpaba en el pecho de Sofía. Cada sesión de pintura la acercaba más a la verdad, pero también intensificaba su ansiedad por el momento inevitable. «Hoy puedo mostrar lo que he hecho», pensó, pero la idea de presentar su trabajo a su madre la dejaba helada. Durante días había estado experimentando con técnicas, formas y colores, dejándose llevar por impulsos que antes hubiera considerado erróneos. Sin embargo, cada nuevo trazo venía acompañado de la voz crítica de su interior, esa que le susurraba que no era lo suficientemente buena. Esa lucha entre el deseo de crear y el miedo al juicio era dolorosa, pero profundamente enriquecedora. Reveladora. Comenzó a observar sus obras con un nuevo enfoque. Una serie de lienzos coloridos se había acumulado, cada uno representando un fragmento de ella misma. Algunas piezas eran caóticas, llenas de derrames que hablaban de su ira y frustraciones. Otras, más suaves, expresaban su anhelo de aceptación y amor. La diversidad de sus obras era un mensaje claro de su camino hacia la autoaceptación, pero cada vez que pensaba en mostrarlas, una ola de dudas la asaltaba. Uno de esos días en el taller, mientras trabajaba en una pintura especialmente intensa, una amiga del grupo, Clara, se le acercó. «¿Por qué no pones un título a esta obra?», le preguntó. La pregunta resonó en ella como un eco.
Hasta entonces había luchado por encontrar su voz en el arte y ahora debía definirla aún más. ¿Un título? ¿Eso significa que debo dar significado a lo que he creado?, reflexionó. Su corazón se aceleró. La búsqueda de un nombre la llevó a una introspección profunda. Se dio cuenta de que cada obra representaba algo más que técnica, eran extensiones de sus emociones y luchas. Fragilidad. Untó en el lienzo con un pincel, sintiendo que la palabra capturaba la esencia de su camino. En ese instante, la ira que había sido su motor se transformó en revelación. Su arte no tenía que ser perfecto, tenía que ser verdadero. Al llegar a casa esa noche, el diálogo interno comenzó de nuevo. ¿Y si no le gusta? ¿Y si la considera un fracaso? Pero ahora, en lugar de ocultarse, Sofía decidió desactivar esas voces y contemplar el valor de compartir su autenticidad. En su mente, la imagen de su madre flotaba, observando sus obras con la misma mirada crítica que había visto toda su vida. Pero esta vez no sería una mirada de decepción, sino de un amor más profundo, en el que su madre comprendería sus temores y pasiones. La claridad de su enfoque la llevó a dar otro paso. Voy a organizar una pequeña exposición solo para ella, pensó. Un acto simbólico que, a pesar de su sencillez, cargaba un peso emocional abrumador. La idea de compartir su esfuerzo y vulnerabilidad la aterrorizaba, pero también la empoderaba. Era su oportunidad de mostrar no solo su arte, sino su viaje, su lucha en la aceptación y el amor propio. Ahora, a medida que el día de la presentación se acercaba, la ansiedad se convertía en una brisa fresca que la impulsaba hacia adelante. Sabía que había algo en ello, algo que podía liberar tanto a su madre como a ella misma. No era solo una muestra de pintura, era una declaración de su identidad. Con cada día que pasaba, Sofía notaba que la ira seguía ahí, pero se transformaba en un aliado en lugar de un enemigo. Había una poderosa historia detrás de cada trazo, una historia que valía la pena contar. En el fondo de su ser, la impaciencia y la ansiedad no estaban solamente ligadas al miedo, era el ansio de revelarse y ser verdaderamente vista. Pero la pregunta persistía, ¿qué pasará el día de la exposición? ¿Sería capaz de permanecer firme ante la crítica más importante de su vida? Con el reloj marcando el inminente momento, Sofía comprendió que, al final, se trataba de enfrentarse a su propia verdad. La chispa de esa verdad la guiaba, llevándola hacia la puerta que la conduciría a su liberación. De repente, una idea surgió en su mente. ¿Sería capaz de incluir un espacio en su exposición para que su madre también expresara lo que sentía? La duda la abrumó. Había llegado el momento de entender cómo su madre había vivido aquellos años, de abrirse nuevamente a la vulnerabilidad. ¿Sería ese el paso que necesitaba para aprender más sobre el amor que había siempre estado presente a pesar de las sombras de la crítica? La tensión se acumulaba y Sofía ya no sabía si estaba lista para dar ese paso final. ¿Se atrevería a abrir su corazón aún más y compartir su esfuerzo con alguien a quien había temido toda su vida? Doña Rosa se despertó esa mañana sintiendo una mezcla de ansiedad y anticipación. Después de meses de revelaciones compartidas con Sofía, el día de su exposición había llegado. Era un momento crucial, no solo para su nuera, sino también para ella misma. Una oportunidad de explorar su propia historia y el impacto que había tenido en la vida de Sofía. Con la luz del sol filtrándose a través de la ventana, reflexionó sobre cómo había empezado a desmantelar los muros construidos desde hacía años, esos que las mantenían a ambas ancladas en sus miedos. Mientras se preparaba, la idea de mostrarse vulnerable ante Sofía la llenaba de un extraño sentido de libertad y temor. Había decidido que, si su nuera iba a abrir sus corazones, ella también debía hacerlo. En esta transición hacia la aceptación y la autenticidad, cada paso representaba un acto de valentía, un golpe contra la ira y la tristeza que habían empañado su relación por tanto tiempo. Finalmente, se dirigió a la pequeña galería donde Sofía había dispuesto sus obras. La exhibición era una hermosa mezcla de color y emoción, una clara representación de las luchas que ambas habían enfrentado. Cuando entró, el corazón de Doña Rosa se aceleró. Sofía estaba allí, rodeada de algunos amigos y familiares, su rostro iluminado por la ilusión y el nerviosismo. «Madre, aquí estás», la llamó Sofía al verla, con una sonrisa que reflejaba tanto alivio como inseguridad.
Espero que te guste. Mientras se acercaba a los cuadros, Rosa percibió un aire diferente, uno cargado de posibilidades. Las obras eran un reflejo sincero de la vida de Sofía, la ira, el anhelo y sobre todo, la búsqueda de su lugar en el mundo. «Son magníficas, Sofía», respondió, dejando que la emoción la invadiera. Sofía asintió, pero doña Rosa pudo ver que la joven aún se debatía con sus propios temores. ¿Y si no les gusta? ¿Y si piensan que estoy tratando de ser algo que no soy?, le escuchó murmurar. Comprendiendo la fragilidad de aquel momento, decidió que era hora de abrir su propio corazón. Sofía, comenzó con voz firme, quiero compartir algo contigo, algo que he guardado por mucho tiempo. Siempre he temido que mis expectativas sobre ti fueran una carga, pero lo que más me pesa es no haber sido del todo honesta contigo. He dejado que mis miedos incluyan más de mí, limitando nuestra relación. Las palabras, aunque difíciles, surgieron con claridad. Cada sílaba, un ladrillo en la construcción de un nuevo puente entre ambas. Sofía la miró, atenta. ¿Qué quieres decir con eso? Mi vida estuvo llena de decisiones difíciles, muchas de las cuales me hicieron perder de vista lo que realmente importa, la conexión genuina. Siempre deseé que tu caminar fuera perfecto, sin pensar que el camino también puede ser imperfecto. Tanto tú como yo queremos encontrar un camino hacia nuestra autenticidad, y para ello debemos ser valientes. Con cada palabra, doña Rosa se sentía más liviana, como si las verdades compartidas comenzaban a quitar el peso de años de ocultamiento emocional. La oportunidad de liberarse, de romper la historia del juicio y abrirse al entendimiento, se palpaba en el aire. Sofía, ahora con lágrimas en los ojos, tomó una profunda bocanada de aire. Siempre he tenido miedo de no satisfacer tus expectativas, y eso me ha mantenido alejada. Pero hoy se siente diferente. Este esfuerzo por ser auténtica me ha transformado más de lo que imaginé. Los dos mundos, que antes parecían opuestos, comenzaron a fusionarse en un entendimiento compartido. Allí, en esa galería, se vislumbraba el inicio de una nueva relación. Doña Rosa, sintiendo un impulso renovado, tomó la mano de Sofía. Vamos a usar esto como un nuevo comienzo, no solo para ti, sino también para mí. Ambas tenemos historias que contar y sanar juntas. Sofía sonrió a través de las lágrimas, consciente de que no solo estaba lista para compartir su arte, sino también su verdad. Al volver la vista a las obras expuestas, decidió que expresaría su exposición de tal manera que no solo se enfocara en la perfección estética, sino que también incluyera sus luchas y su proceso. Esta exposición es sobre nosotros, sobre las imperfecciones que nos hacen reales. A medida que la noche avanzaba y los besos de admiración y aliento se entremezclaban con risas y abrazos, doña Rosa comprendió que había logrado una transformación completa en su espíritu. Ahora no solo era una abuela y madre, sino también una mujer que conocía su propia verdad, lista para guiar a Sofía en su búsqueda de autenticidad. Al salir de la galería, doña Rosa y Sofía caminaron lado a lado, listas para enfrentar el futuro sin miedo a mostrarse recíprocamente. Juntas, estaban listas para construir una relación basada en la aceptación y el amor, entendiendo que cada uno de sus viajes, incluso los más difíciles, eran piezas cruciales de su historia compartida. Se sintieron fortalecidas, agradecidas por haber cruzado murallas antiguas y estar en el umbral de un nuevo capítulo en sus vidas. Ahora, con cada paso hacia adelante, la ira, el dolor y el miedo que alguna vez las dividió se transformaban en un legado de confianza, crecimiento y amor. Sofía y doña Rosa caminaban hacia un futuro en el que el arte de vivir se convertía en una obra de creación y renovación constante, donde cada trazo de sus vidas se sumaba al hermoso lienzo de su relación. Estaban listas, finalmente, para abrazar la autenticidad en su máxima expresión. La transformación había sido profunda y significativa, un viaje que prometía ser solo el inicio de una historia de superación compartida. Ambos entendieron que el camino hacia la verdad y la conexión era continuo, pero que juntas tenían la capacidad de afrontar cualquier desafío que el futuro les pudiera deparar.
No pierdan este momento. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. En serio, hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Su voz cuenta. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan hacerlo. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal.